A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado, Jacqueline Kennedy pidió a un amigo que le diera la noticia a sus pequeños huérfanos. Aquel personaje que había participado en la Segunda Guerra Mundial era un héroe nacional en los Estados Unidos por otra acción más espectacular. Ese hombre era John Glenn, el primer astronauta norteamericano en orbitar la Tierra, y representaba una compensación simbólica frente a la ventaja soviética en la carrera espacial. John Glenn, aclamado por manifestaciones multitudinarias en Norteamérica, en su momento era más popular que el presidente Kennedy, que moriría poco tiempo después. Aunque Glenn se retiró de su actividad como piloto, instructor y astronauta e ingresó al mundo de los negocios y luego de la política, continuó siendo una figura reconocida en su país y volvió a catapultarse en 1998. Glenn se catapultó en términos metafóricos y físicos, porque a los 77 años se convirtió en el astronauta de mayor edad que hubiera viajado al espacio. Aunque algunos críticos dijeron que era un costoso viaje de turismo para un político reconocido, y otros opinaron que era un positivo experimento para conocer los efectos de la gravedad en una misma persona con diferencia de 35 años entre dos vuelos. Más allá de la polémica, un día como hoy, 20 de febrero de 1962, John Glenn se convertía en el primer norteamericano en orbitar la Tierra. Y nos recordaba cuán alto pueden volar los sueños y los humanos, y a la vez cuán grande y pequeña es la nave de la Tierra que todos habitamos. Las principales noticias del día. Titulares. La Fiscalía califica de mamotreto las reformas al Código Orgánico Integral Penal y prepara acciones de ser aprobadas. Ecuador no enviará material bélico a ningún país en conflicto armado internacional. La Asamblea Nacional resolverá este martes el acuerdo comercial con Costa Rica. En el segmento de opinión, las exportaciones ecuatorianas. En política internacional, García Márquez en Rusia. Los editoriales serán de César Ulloa, de lo bueno, poco. Miguel Rivadeneira, barbaridades legislativas. Noticias del día. La Fiscalía califica de mamotreto las reformas al Código Orgánico Integral Penal y prepara acciones de ser aprobadas. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que se analizan en la Asamblea, preocupan a la Fiscalía General del Estado. La principal del organismo, Diana Salazar, recomendó que el Ejecutivo vete el proyecto y analice acciones en caso de su aprobación. La sesión en la que se debatían las reformas fue suspendida el pasado 15 de febrero, antes de la votación. La fiscal Salazar expresó su preocupación por uno de los artículos que se pretenden incluir. En una entrevista para el programa Políticamente Correcto de Coavisa, la funcionaria calificó de mamotreto jurídico a las propuestas presentadas por la bancada de la Revolución Ciudadana. Están tratando de incorporar una quinta causal para el recurso de revisión que beneficiaría únicamente a las personas que en los últimos 5 años han buscado anular sentencias en firme, dijo Salazar. A decir de la fiscal, existiría una dedicatoria en esta propuesta de reformas. A su criterio, se estaría tratando de beneficiar a los políticos sentenciados en el caso Sobornos y que ahora están prófugos. Uno de los sentenciados del caso Sobornos es el expresidente Rafael Correa, quien se refugia en Bélgica. El proyecto de reformas aún no ha llegado a la fase de votaciones y por ahora se desconoce si los asambleístas de la Revolución Ciudadana tendrán el apoyo de otras bancadas. Pero Salazar está preparada y ya piensa en las acciones a futuro en caso de que la Asamblea apruebe la propuesta. Ecuador no enviará material bélico a ningún país en conflicto armado internacional. La canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, asistió este lunes a la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional en la que explicó las acciones realizadas por el gobierno para solventar el impasse ocurrido con la Federación Rusa y aseguró que el país no enviará material bélico a ningún país en conflicto.
Sommerfeld destacó que hay un lineamiento claro del presidente de la República en cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico a ningún país que tenga un conflicto armado internacional. En este sentido, la canciller ecuatoriana recalcó que Ecuador, en los actuales momentos, forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y que mantiene una postura de respetar y buscar una solución pacífica a estas controversias. La canciller también destacó la colaboración que viene recibiendo Ecuador por parte de Estados Unidos para el combate del crimen organizado y el narcotráfico como parte de los diversos acuerdos de colaboración y cooperación entre ambas naciones. Aclaró que el tema de las sanciones fitosanitarias emitidas por el gobierno ruso en contra de varias exportadoras de bananos de Ecuador no es un tema reciente, sino que se registró desde el año 2023 y dijo que en este gobierno se han abierto canales de comunicación para resolver las inquietudes de mantener y fortalecer y ampliar todas las relaciones internacionales para incrementar la producción, abrir los mercados, brindar oportunidades de empleo y desarrollo. La Asamblea Nacional resolverá este martes el acuerdo comercial con Costa Rica. La Asamblea Nacional anunció que el martes 20 de febrero analizará el informe del acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica. En un comunicado, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a la sesión para que el Pleno del Legislativo conozca y resuelva con respecto al informe con sustento en lo aprobado en forma unánime por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. El informe resalta que con la ratificación del acuerdo comercial se generará un crecimiento del 10% de las exportaciones actuales, lo cual ocasionaría un ingreso al país de 2.9 millones de dólares. El acuerdo comercial mejorará la competitividad de enlatados y conservas de pescado, manufacturas de metal, tableros de madera, medicamentos, camarón, línea blanca, porcelana y cerámica sanitaria, pastas alimenticias y manufacturas de cuero y textil, reza el escrito de la Asamblea Nacional. Asimismo, el acuerdo evidencia la exclusión de productos sensibles como carne bovina, despojos comestibles, lácteos, piña, yuca, azúcar, café sin tostar, entre otros, de los cuales Costa Rica es un exportador importante. El informe precisa que el acuerdo logrará equilibrar la balanza de competitividad con Costa Rica, puesto que el 65% de exportaciones de productos de Ecuador pagan arancel. Con el acuerdo, este 65% ingresaría sin aranceles a un mercado de 5 millones de consumidores. El instrumento internacional cuenta con el dictamen de la Corte Constitucional de noviembre del 2023. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Catherine Herrera, experta en seguridad y defensa, para hablar sobre el estado de la cooperación militar con los Estados Unidos. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, la estrategia que acaba de tomar el gobierno de Estados Unidos fue estratégica y la correcta, ¿no? Nosotros tenemos, como todas las naciones y todos los estados, un principio de soberanía, lo que implica también respetar los tratados internacionales. Ahora también saliendo de este lado a nivel interno, está la situación que nosotros estamos como miembro no permanente del Consejo de la Seguridad, lo que implica un estado de neutralidad entre las potencias, por así mencionarlo, a nivel de la comunidad internacional. Si nosotros accedíamos a este tema de entregar este armamento ruso que fue entregado por una donación. Es muy importante conocer la figura de cómo recibimos todo este material, todo este equipo militar. Estaríamos incumpliendo, claro, un principio de neutralidad. Segundo, los acuerdos en cómo nos entregaron este armamento por parte de Rusia. Y tercero, hubiéramos estado en una línea de ganarnos un enemigo que no queríamos y que no estábamos en el momento para hacerlo, ¿no? Hay que tener la prudencia de saber qué límites sí podemos entregar en la cooperación y qué otros límites no. Que se enojen Estados Unidos, tal vez no lo veo factible, no lo veo factible a un punto tan fuerte, porque recordemos que esta negociación lo inició con el gobierno de Lasso, ¿no? Y él jamás, el anterior presidente, estuvo en esa negociación tal vez de poder ceder este armamento. Viene una nueva visita en donde se quiere extender este componente de cooperación internacional con el gobierno de Estados Unidos y hay una propuesta, pero aquí hay que entender algo fundamental, es que países incluso de extrema derecha que ha tenido Latinoamérica, Sudamérica, no ha querido tener a un enemigo como Rusia. Recordemos que Rusia es contra
el mundo, por así mencionarlo, sobre todo contra la parte occidental, cuántas sanciones económicas ha tenido Rusia, etcétera, y muchos de esos países no han querido tener un enfrentamiento directo, y aparte el aliado comercial y social que ejerce para nosotros, no solo es el tema de exportaciones, también la gente quien está estudiando negocios que tienen, no hablando solo en multinacionales, sino también empresas o estudiantes que están emprendiendo sus carreras dentro de este país. Así que la decisión fue acertada y de hecho el gobierno ruso dio algunas alternativas. De hecho, cuando salió las declaraciones del embajador fue muy cauteloso al momento de decir no considero que el presidente esté en toda la predisposición de entregar, justamente por todo lo que implicaría. O sea, uno de los principales socios en temas de exportaciones de camarón, rosas y otras especies, el mismo banano, etcétera, es Rusia. Y era un mercado que podíamos perder. Ahora, ese principio de la neutralidad no tenemos. Aparentemente quedó develado cuando el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo: agradecemos el apoyo de Ecuador a la guerra de Ucrania contra la invasión rusa. Es decir, quedamos de alguna manera evidenciados. Es como que este tema de las armas, de la chatarra, del material bélico, no se manejó bien desde el principio. Sí, tal vez careció un poco de preparación, se notó un poco de improvisación en el manejo, porque al momento que el presidente Noboa asume su cargo, sabía estrictamente el rol que tenía que ejercer dentro del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas y lo que implicaba. Incluso él presidió una de las sesiones más importantes y de hecho ese principio de neutralidad que tiene que existir a nivel de la comunidad internacional debía primar ante toda decisión y ante todo negocio. Recordemos que en un tema de cooperación siempre va a haber el tema de ganar y ganar, pero hay otras cosas que no se puede ceder, hay cosas que tú no puedes afectar a tu otro cooperante por favorecerte de otra cooperación. María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Escuchemos qué es lo que dijo. Hay que ser muy cuidadoso con esto. El trámite de las leyes es algo muy delicado y toda la atribución que tiene quien preside una comisión es precisamente el aceptar algunas reformas o algunos artículos, sobre todo cuando esté en el Pleno. En el momento en el que se debate en la comisión completa tiene que aprobar los informes y en este caso, en el caso de estas tremendas reformas al COIP que efectivamente trataron de pasarle a la Asamblea y al país gato por liebre la semana pasada, en estas reformas sí había muchas cosas de las que preocuparse. Usted hacía alusión al tema tributario. En esa ocasión, solamente para tenerlo en cuenta, legisladores de la bancada de Construye ya le han pedido al secretario de la comisión que certifique quién envió la reforma con esta contribución especial, porque lo que usted dice es muy importante. No puede ser que aparezcan de un día para el otro sin que nadie se haga responsable artículos o reformas. En el caso del COIP, quien introdujo el tema de las nuevas causales de la revisión y la disposición transitoria es el asambleísta del correísmo José Agualzaca. Tenemos ya incluso el número de documento y eso fue introducido por el asambleísta Agualzaca y votado por toda la Comisión de Justicia. Hablemos del tema del recurso de revisión y esta identificación de violaciones a derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias establecidos en decisiones, pronunciamientos o recomendaciones de la CIDH o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, poniéndole al mismo nivel de una resolución, por ejemplo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un organismo, debe ser diferente a los comités de derechos humanos. Bueno, efectivamente, ahí en ese artículo, ¿cuáles son los problemas? El recurso de revisión existe en materia penal, existe en el ordenamiento jurídico, incluso ya se propuso en el caso Sobornos y lo perdieron hace unas pocas semanas por las causales que constan en la ley. ¿Qué es lo que pretendían hacer? Introducir unas nuevas causales, esta, la número 5, casi hecha a medida de unos informes que el correísmo está tramitando. Algunos dicen que el informe del Comité de Derechos Humanos ya existe en el sentido que anticipan en la reforma. ¿Y qué pretenden hacer?
darle un efecto jurídico que el ordenamiento no le reconoce. El ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce por la firma de los tratados una serie de atribuciones a los organismos internacionales, pero con la reforma pretenden reconocer unos atributos, unas competencias que no existen en el ordenamiento jurídico y hay que leerlo vinculado con la disposición general, porque no solamente que crean este espacio para el recurso de revisión, sino que además le dan un tiempo de cumplimiento. Y dice, todo esto de la reposición de la presunción de libertad, de la inocencia, de la presunción de inocencia, de la libertad, de anular la sentencia y los derechos políticos, porque lo incluyen expresamente, tiene que hacerse en un plazo de 30 días. Y si es necesario, tiene que reformarse la ley, las políticas públicas u otros, dice esa disposición, supongo que porque pretendían incluso justificar la reforma de la Constitución. Entonces, realmente esta estrategia de largo alcance es muy grave y es muy grave que la haya aprobado toda la Comisión de Justicia. Yo sigo insistiendo en ese tema. Ahora, este tema de la revisión por el tema de derechos humanos no va orientada a determinar errores en el debido proceso. Es decir, un juzgamiento en base a pruebas falsas, un juzgamiento en base a temas estrictamente penales. Sí, efectivamente se distorsiona el recurso de revisión. El recurso de revisión es para cuando aparecen, cuando se pueden presentar pruebas irrefutables de inocencia que no fueron consideradas en el proceso. Hay el ejemplo que realmente es el más claro en este tema, que incluso podría ser que una persona que se presume fue víctima de un delito de homicidio, por ejemplo, resulta que no había muerto. Entonces, es algo así de grave lo que justifica que se eche abajo una sentencia que ha pasado ya por todas las etapas de la justicia. Este caso, al tratar de poner esta nueva causal, este nuevo numeral en el artículo, en realidad lo que están haciendo es que están creando un mecanismo para anular la sentencia de Rafael Correa. Y hay que decirlo con todas sus letras. Lo anunció Arauz unos días antes. Incluso se anticipó al decirlo en una entrevista. Y lo más grave, Milton, a pesar de que está hecho a la medida de Correa, de sus ministros, de sus asociados en las sentencias, a pesar de eso, una vez que aprueban este tipo de reformas o que consiguen, pagan jueces para que les den este tipo de recursos, una vez que lo hacen, se abre un boquete en el que puede entrar cualquier delincuente de cualquier tipo. Si no, veamos los habeas corpus de Jorge Glass y lo que eso le provocaron al sistema penal ecuatoriano. En Impacto Informativo, Fernando Benalcázar, experto energético, habló sobre la situación petrolera en el Ecuador. Veamos la nota. Cumplir con un contrato como establece la ley y transferir al Estado, nadie duda, es lo que se debe hacer y es lo que se ha hecho. Eso se pactó, debe cumplirse. Así es, y nadie va a estar en contra de eso. Tuvimos un caso, el 31 de diciembre del 22, entregaron los operadores del bloque 16 y del bloque 67 su campo. Y esto nadie discute. Que era manejado por Repsol. Correcto, y nadie discute lo que yo le voy a decir. Era bien manejado por Repsol. Vamos allá. Ellos transfieren y entregan con una producción de 15,000 barriles. Tomen nota de eso. Pasan pocos días y en menos de 3 semanas hay un paro generalizado de todos los guaoranes. Así se pasó, toman un paro 3 que duró campos, como 2 meses. Se toman 3 campos importantísimos. Tibacuno, que es del bloque 67, y Bogui Capirón del bloque 16. Destruyeron y ahí están tirados y abandonados los campos, se declaró en fuerza mayor. Y hoy día tenemos nada más y nada menos que una producción estable de 10,000 barriles. 9,000 a veces. 9,000 a veces. Es decir, redondeemos, 5,000 barriles menos. Edgar, 5,000 barriles menos a lo largo de un año, porque eso está desde marzo. Vamos, febrero, a una semana de marzo. Hagamos los números. Es la 10ª parte de la producción que tiene el ITT. Si el ITT nos preocupa porque dejamos de aspirar 1.100, 1.200 millones, la 10ª parte son 100 millones. ¿Quién habla de eso? ¿Quién es responsable de eso en Petroecuador? Entonces, Petroecuador es una entidad confirmada, que no es eficiente. Segundo, que no tiene
los recursos económicos. Básicamente esto, porque ya en el punto entre comparar entre Petroecuador y Repsol es que le falta el músculo financiero. Por un lado. La Y a administración eso sumemos ¿qué? La gran dificultad que para comprar 22 camisetas que necesitaban los guaraníes para los 2 equipos de fútbol, que usted y yo podríamos sacar del bolsillo si queremos. Usted. No, a lo que yo voy, si yo tengo un campo que me van a parar los guaraníes por $300, demuestra la incapacidad de adquisición que tienen y autonomía que tienen, porque todo tiene que hacerse a través del CERCOM. Claro, Repsol sacaba en este. Exacto. No. Tome. Entonces, lo que quiero yo demostrarle con eso, no puede hacer eso. que lo que quiero demostrarle ya a usted con eso, es haciendo un paralelo de esa transferencia de hace un año. Gracias a Dios y gracias a problemas como se citan, y la cobertura que dan los medios es muy explícita, la muerte cruzada, la declaratoria de la guerra interna que tenemos, etcétera, etcétera, se logra postergar un problema de ineficiencia e inoperancia si le entregásemos a Petroecuador por 6 meses. Porque, ¿qué pasa? Petroecuador hoy día, informe cortado al 13, hace 2 días, el SOTE entregó 72,000 barriles a través del OCP. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares tienen equipos que están siendo dados de mantenimiento y de alguna manera desarmados y que no tienen todavía los repuestos, ni los equipos, ni los fondos para hacerlo. El OCP ha operado por 20 y pequito de años de una manera, si cabe el término, bien manejada, y se ha manejado muy bien en un componente vital, que es corresponder las expectativas de la sociedad. No es que el tubo está pasado por un derecho de vía enterrado y las comunidades se olvidan que el tubo está ahí. Hay que tener un trabajo del día a día. Y ese trabajo del día a día con las comunidades, desde el sector privado, independiente de quién sea, es factible, es más fácil de manejar, porque no existen las bandas, los problemas de adquisición, las justificaciones que se requieren hacer en el sector público, porque el temor del funcionario público siempre va a ser la Contraloría. Entonces, con esa introducción que le hago, Edgar, quiero decirle que ojalá nunca pase formalmente a Petroecuador, y deben haber alternativas de las cuales podemos elaborar en el siguiente segmento. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigos, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Hoy vamos, queridos amigos y amigas, a comentar algo sobre el sector externo del Ecuador, y una parte de ese sector externo que tiene que ver con la balanza de pagos se refiere a lo que es el comercio exterior, fundamentalmente las exportaciones de bienes y servicios, que es un elemento importante, más importante en una economía que está totalmente dolarizada y que la liquidez viene de afuera, especialmente de las exportaciones cuando éstas crecen hacia el mundo exterior, ¿sí? Las exportaciones ecuatorianas de bienes están alrededor aproximadamente de 32,000 millones de dólares. Prácticamente el 30% de esto son las exportaciones de petróleo crudo más derivados. ¿Sí? Un 25% es solamente petróleo crudo. El resto, el 60%, son de exportaciones de una serie de bienes tradicionales, camarón, banano, café, productos de la industria textil, etcétera, etcétera, y el sector pesquero, que es importante. ¿Qué está pasando con las exportaciones? Porque no hay un crecimiento muy importante para darle más liquidez interna a la economía. Pues bien, en términos petroleros, por ejemplo, tenemos un problema serio. El gobierno anterior del presidente Lasso tenía una meta de aumentar la producción petrolera a 1 millón de barriles, extraordinaria meta, pero lamentablemente eso no pasó por X motivos que algún día pues podremos comentarlo. Pero entregó al gobierno del señor Noboa una producción de menos de 500,000 barriles. Y hoy también el señor Noboa con su ministra de petróleo todavía no pueden aumentar la producción independientemente de los comentarios que hay sobre el particular.
y la producción está en menos de 490.000 barriles diarios. Allá hace unos 5 o 6 años atrás producíamos como país 532.000 barriles de petróleo. ¿Es posible aumentar la producción? Por supuesto que sí, pero en vista de que no aumenta la producción, tampoco pueden aumentar las exportaciones petroleras y de derivados, y por lo tanto la liquidez desde ese punto de vista se estanca, no hay suficiente liquidez proveniente de esas exportaciones, ¿sí? Y más bien, pues sencillamente hay el tema de probable reducción de esas exportaciones. Primero, porque sencillamente no hay inversiones suficientes en el sector petrolero. La tasa de declinación de los campos petroleros y de los pozos sigue aumentando, y eso es terriblemente negativo porque entonces las producciones comienzan a bajar, y eso no debería ser una materia que se dé como realidad o como hecho, sino que el gobierno debe neutralizar eso a través de su política petrolera. Pero amigos, también hay el tema del precio del petróleo. El WTI, que es el precio referencial de nuestro crudo, está alrededor de 75 o 76 dólares. Pero el año pasado, en comparación con el año anterior, uno tiene un precio promedio de cerca de 20 dólares menos. Y eso naturalmente no contribuye tampoco para que las exportaciones petroleras en dólares crezcan. Por luego tenemos todas las exportaciones no petroleras. Y ahí tenemos el camarón, en que el sector privado ha hecho una tarea extraordinariamente exitosa y positiva. Tenemos más de 7.000 millones de dólares aproximadamente de exportaciones de camarón. Y eso es un monto muy superior a lo que es banano. Banano ha estado creciendo en su exportación en forma modesta. Pero amigos, el gobierno tiene que tener una política más explícita y concreta de promover más exportaciones al mundo de parte del Ecuador. De temas, pues, de productos no petroleros. ¿Cómo puede ayudar el gobierno en una política de comercio exterior y de exportaciones más intensa, más profunda, más seria y más sólida? ¿Cómo? A través de varios vías. Primero, sencillamente hay que seguir haciendo acuerdos comerciales con otros países importantes. Ya la Asamblea Nacional dio su aprobación al acuerdo, al Tratado de Libre Comercio con China continental, y eso es muy positivo independientemente de las críticas que ha habido en su particular. Son como 1.400, 1.450 millones de habitantes, con una clase media sumamente importante, no solamente por el número de ciudadanos chinos que están en clase media, sino por los ingresos. Y esa clase media, de esa forma, como en todas partes del mundo, gasta en consumo y consume por una serie de artículos de bienes importados. Y ahí entra Ecuador y otros países a satisfacer esa demanda de China continental. Pero también se está hablando sobre el programa IDEA con los Estados Unidos, que en definitiva significa sencillamente tratar de tener un acuerdo comercial para que Ecuador pueda enviar su producción no petrolera a los Estados Unidos sin pagar impuestos. Y Ecuador y el sector privado exportador compiten en forma inadecuada. Compiten con Colombia, Perú, Chile, por ejemplo, que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y que sencillamente sus productos exportables, no petroleras, sencillamente no pagan impuestos cuando entran al territorio americano. Ecuador tiene que pagar esos impuestos. Pero está avanzando esas conversaciones y espero que sencillamente eso se dé en los próximos 3-4 meses. Es necesario llegar a esos acuerdos con Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que hay que iniciar o fortalecer los diálogos con Canadá. India, por ejemplo. India es un país que tiene también 1.400, 1.450 millones de habitantes y en los últimos años ha desarrollado una política que ha hecho crecer la clase media, no solamente en números, sino también en ingresos. De tal manera que es necesario también iniciar contactos con el gobierno de la India para tratar de ver cómo es posible llegar a acuerdos para un tratado de libre comercio. Se necesita esa tarea de política de comercio exterior del gobierno para ampliar más mercado, ganar mucho más mercado
y que los empresarios privados puedan, en forma eficiente, totalmente óptima en sus procesos de producción, puedan aprovechar esa tarea de que hay ahora más mercados sin pagar impuestos a la importación en esos países. De tal manera que esa es una primera tarea que tiene que seguir haciendo el gobierno actual y el gobierno futuro. Pero también hay que liberar de impuestos que afectan a la producción exportable. No se trata de crear subsidios, sino que en un momento dado, si un exportador tiene que importar materias primas que le utilicen el proceso de producción para exportar, sencillamente tiene que estar libre de esos impuestos porque no se puede castigar tributariamente a las exportaciones de bienes no petroleros. Esa es otra tarea. Y no se trata de, vuelvo a indicar que lo que estoy sugiriendo es que se creen subsidios. De ninguna manera. Los subsidios pueden ser temporales y no pueden ser definitivos. Pero sencillamente esta parte también es necesaria. Por lo tanto, el gobierno actual y el futuro gobierno tiene irremediablemente que desarrollar una política de comercio exterior y de promoción de exportaciones mucho más intensa. Se necesita exportar, exportar, exportar y exportar más bienes y servicios. Gracias, amigos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. García Márquez en Rusia. En medio de la práctica del asesinato, como algo normal, como un asunto equivalente a una interpelación o poco menos, como se registra en el larguísimo prontuario que nos depara esa sucesiva e idéntica institución, la policía secreta rusa, que a lo largo del tiempo tan solo cambia de nombre, así como sucede con sus presidios, cambiando todo para que, como en el gato pardo, nada cambie. El caso más escandaloso en relación a la práctica del asesinato, además de la represión, la tortura y el confinamiento en los gulags a cualquier opositor, ha sido el del activista Alexei Navalny, implacable crítico del gobierno ruso y de su líder Vladimir Putin, y defensor de los derechos humanos, quien se convirtió en un feroz azote de la corrupción a los más altos niveles del régimen, incluso y de manera destacada del propio Putin. Sus denuncias sobre el llamado Palacio de Putin, una mansión extravagante de la que Navalny se burla, señalando algunos detalles dilagantes, como un escenario donde destaca un tubo de cabaret al que supone será uno para un gigantesco shawarma, o el búnker que se ha construido debajo para resistir hasta un ataque nuclear y proteger al líder. La publicación por entregas de los detalles de los excesos y el despilfarro incurrido en la obra deben haber provocado la caída de numerosas cabezas en el equipo de seguridad presidencial, por no hablar de los probables cabezas de turco, los albañiles y demás obreros de la construcción, blancos mucho más fáciles. Con el relato, Navalny presenta además planos arquitectónicos a los que añade renders de su creación que le dan una hilarante verosimilitud y caché a sus imágenes. Si bien Navalny venía criticando a Putin y a su partido Rusia Unida desde mucho antes, al parecer la gota que derramó el vaso de la ira de Putin fueron las detalladas denuncias de su palacete, llevando las cosas al siguiente nivel. Más allá de las necesidades políticas de acallarlo, con juicios interminables que iban a concluir, como más tarde lo hicieron, en las sentencias fraguadas por las complacientes autoridades de la justicia rusa, en penas de casi 30 años de prisión. Esto no aplacaría ya a Putin, para quien ajustar cuentas con su némesis se volvió asunto personal.
Esto, con Putin o cualquiera de los líderes soviéticos o rusos anteriores, traía consecuencias, como en su momento demostrar a Stalin al purgar una y otra vez al partido, al ejército y sobre todo a los organismos de seguridad. Se estima en 1 millón los muertos en la llamada Gran Purga de 1936 al 38. Sus sucesores, más discretos, utilizaron el extenso archipiélago de prisiones descrito por Solzhenitsyn para el castigo a disidentes o rivales, posiblemente al no tener en sus manos tanto poder como el que Stalin alcanzó. Con Putin, tras un cuarto de siglo de un poder creciente, sin controles, asfixiante, muy al estilo de Stalin, personaje que por otra parte es venerado por Putin, esas reticencias a usar el poder absolutamente quedaron de lado. El reguero de muertes extrañas, por decirlo menos, que se asocian a su nombre es bastante extenso. Desde periodistas que osaron criticarlo, a sus propios compañeros oligarcas cuando se salieron de sus estrechos márgenes, y no se diga a sus opositores políticos. Las listas de estos muertos, tiroteados, arrojados desde pisos altos, envenenados, se ha vuelto tema de colección, alcanzando cifras dignas ya de un asesino serial, solo que por interpuestas personas a las que se ordena ejecutar los asesinatos. Cuando Navalny estaba volando de regreso a Moscú desde Siberia, se desplomó de pronto, obligando a un aterrizaje de emergencia para trasladarlo a un hospital. Había sido objeto de un atentado con el veneno de la KGB, el que fuera ya utilizado contra Skripal y su hija, que le había sido puesto en su ropa interior en su hotel por agentes del FSB, que luego de su recuperación hábilmente identificó con sus nombres y apellidos. El hospital fue incapaz de diagnosticar el envenenamiento y, por una gran presión internacional, se consiguió que se lo pudiera trasladar a un hospital alemán, donde rápidamente identificaron al Novichok como el veneno utilizado. Lograron salvarle la vida, aparentemente, pero Navalny, como más tarde le pasaría a Prigozhin, el chef rebelde de Putin, era ya hombre muerto. Su regreso a Rusia fue un reto más a Putin, que se ensañaría con él como era previsible. Su traslado hace un par de meses a un presidio aún más extremo, en el Ártico, a la mitad del invierno, constituyó el aviso final. Su madre, sin embargo, que lo vio poco antes de su muerte, lo encontró bien y con ánimo. Como pocas veces, el título de una novela en un lejano país le ha caído mejor a la realidad. El fin de Alexei Navalny fue la crónica de una muerte anunciada. La diferencia está en que aquí no nos hallamos ante el realismo mágico de García Márquez, sino ante el duro realismo ruso en toda su expresión. Cuando Navalny volvió a Rusia hace 4 años, cumplí con darle mi pésame, pues él ya había muerto y lo sabía. Que encuentre la paz en la tardía tumba que le asignen, no sea cosa que su memoria se mantenga y siga señalando a sus asesinos. Muchas gracias. Editorial. De lo bueno, poco. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Los feriados son oportunidades únicas e impostergables para dinamizar la economía de pequeñas, medianas y grandes empresas. Valga la precisión, en nuestro país son las pequeñas y medianas las que generan más trabajo, sin embargo se evidencian como las más sensibles ante la crisis. En general, están compuestas por familias de varias generaciones que asumen el oficio como un patrimonio de doble vía, tradición y utilidades.
Para ciudades intermedias y pequeñas como Baños, Loja, Tena, Puerto López, Atuntaqui, Puyo, Tabalo, entre otras, cada festividad puede ser una tabla de salvamento frente a las condiciones socioeconómicas en tiempos complejos y de incertidumbre. ¿Cuánto realmente apoyamos visitando las diferentes ciudades y consumiendo en estas los productos de manos ecuatorianas en los feriados? En estas fechas, aunque no únicamente en ellas, debería prevalecer la cooperación, la solidaridad y la generosidad, además de conocer aún más las culturas de nuestro maravilloso país en su gastronomía, artesanía, tradiciones, costumbres, ritualidades, formas de vida, además de exacerbar en el mejor de los términos nuestros sentidos con los paisajes, climas y la diversidad a flor de piel. Es inevitable amar el Ecuador en todas sus expresiones por su inagotable riqueza y su extraordinaria gente. Posiblemente en muy pocos países del mundo en cuestión de horas se pase del calor al frío, del verdor impresionante de la selva a la arena de la playa y después a las montañas de la sierra sin perder de vista que tenemos una fuente mágica en las Islas Encantadas. Esto es el Ecuador, que nos vio nacer, nos acoge y debemos preservar para las nuevas generaciones. Pese a las dificultades que atravesamos, siguen siendo más los motivos, las razones y las emociones para quedarnos aquí, vencer el miedo, ocupar las plazas, escoger mejor a los políticos y educar en valores para engrandecer la patria en hechos, narrativa y destino de vida. En este feriado, si bien la economía no se dinamizó como hace años, no obstante, de lo bueno poco, pero así adelante caminaremos para mucho. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Barbaridades legislativas. Miguel Rivadeneira, El Universo. Las cuestionadas reformas penales pretendieron pasar de agache en la Asamblea Nacional en medio del cinismo de quienes quieren imponer y allanar el camino hacia la impunidad y el presunto desconocimiento de quienes apoyaron los informes en la Comisión Legislativa proponente. Felizmente, prestigiosos juristas, constitucionalistas y penalistas, ciertos jueces y exjueces alertaron y dejaron al descubierto esta intención, mientras los autores quedaron evidenciados y los que iban a facilitar la aprobación se sorprendieron y se echaron atrás con críticas públicas a las reformas. Demasiado tarde para creerles. La propia fiscal general, que por mandato constitucional es la principal responsable de llevar a cabo las investigaciones procesales penales, ha formulado serios cuestionamientos a las propuestas que debieron ser atendidos. Se ha calificado como un atentado contra el ordenamiento jurídico porque se quiere desnaturalizar el sistema penal en el Ecuador mediante la inclusión de normas que generarán impunidad en procesos que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas. Pretenden incluir como causal del recurso de revisión un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamientos de comités de derechos humanos que se sabe cómo funcionan de manera sesgada. A tal punto llega la audacia que se intenta obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito, so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas. Si la principal intención es lograr la impunidad, no solo para políticos sentenciados por corrupción, sino también para delincuentes que se cobijarían, el proyecto pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos de la Fiscalía en coordinación con la policía al intentar exigir la entrega de información reservada que se acumula en los expedientes con la clara intención de manipulación política. Se evidencia con descaro la ambición de otra metida de mano en la justicia con la pretensión de controlar procesos en donde estén involucrados políticos. Con audacia se pone una disposición general que ordena a la Corte Nacional revisar de oficio y sin demora las sentencias. En medio de estas barbaridades legislativas que quieren imponer, otros asambleístas despistados se daban por enterados de las propuestas, en parte por desconocimiento y también por falta de responsabilidad para resolver temas extremadamente complejos e importantes. Al final, la discusión de estas reformas fue suspendida temporalmente, lo cual abre un compás de incertidumbre porque la pretensión está latente.
pero debe servir para estar alertas frente a esta intención desesperada de imponer reformas con dedicatoria cuando se entiende que se legisla con sentido nacional y de forma general, no para beneficiar a nadie. El tema debe llamar la atención a la ciudadanía responsable, a la academia universitaria, a las escuelas de derecho, a los gremios de abogados y, en general, a la comunidad jurídica para estar pendientes de esta nueva intención de lograr impunidad y debilitar aún más al golpeado sistema de justicia. Penosamente, esto se puede malograr. La reforma penal necesita, en medio del conflicto armado interno que se vive, es necesaria. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. 50 millones de niños viven desplazados por la guerra. Más de 50 millones de niños viven desplazados por la guerra, según un nuevo informe de Save the Children. Según la ONG, más de 10 millones de niños que viven en las 10 principales zonas de conflicto se desplazaron el año pasado, lo que ha elevado la cifra total de menores desplazados a más de 50 millones, la más alta jamás registrada en el mundo. Los niños de Sudán, Somalia y la Franja de Gaza son los más afectados y los menores de Gaza son especialmente vulnerables, según el informe, debido a la velocidad de desplazamiento provocado por la guerra entre Israel y Hamás. Save the Children asegura que los menores desplazados por la guerra suelen sufrir o ser testigos de la violencia extrema y la destrucción. Con este informe, Save the Children subraya la necesidad de que se apoye a los menores de todo el mundo y que la comunidad internacional piense en los niños, que necesitan suministros vitales, pero también seguridad, educación, refugio, salud y un lugar para jugar, reír y aprender, según la ONG. Las cifras de niños desplazados se han duplicado desde el año 2010 y el año pasado más de 29.000 niños se desplazaron cada día a nivel mundial. En todo el mundo, una de cada 73 personas vive lejos de su hogar debido al desplazamiento forzoso, ya sea por conflictos o por desastres relacionados con el clima. La Corte Internacional inicia una audiencia sobre la ocupación israelí del territorio palestino. Comienza una sesión histórica en la Corte Internacional de Justicia. Se determinará la legalidad de la ocupación israelí en los territorios asignados a la futura creación de un Estado palestino, Cisjordania, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén. Los jueces se basarán en más de 50 informes presentados por distintos países con diferentes opiniones respecto a este conflicto, entre ellos Estados Unidos o Cuba. Es un proceso que puede tardar meses. Decenas de personas se han manifestado a las puertas de la corte. Piden justicia para el pueblo palestino. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida, y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde.
siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.